del programa de diseño de la Universidad de Ibagué. Pues mi historia con el pensamiento sistémico es realmente muy corta. Apenas llevo unos 8 meses trabajando con el profesor Hernán López y con el equipo de trabajo de la Universidad de Ibagué, con la unidad de proyectos especiales y con el grupo MISCO. Entonces hay creo que demasiadas cosas que todavía no entiendo, estoy aprendiendo a pensar sistémicamente aún. Y bueno, no sé, la presentación. Edward, un segundito. Ahora sí. Vamos a ver el problema. ¿Qué pasó? Un problema de la anterior. Aquí tiene. No sé cómo cambiarlo de. Déjenme cambiar de. A eso. Bueno, como les venía contando, entonces mi historia con el pensamiento sistémico es corta. Aún estoy aprendiendo con el doctor Hernán, con los compañeros del grupo MISCO y los compañeros de proyectos especiales de la Universidad de Ibagué. Entonces lo que les voy a presentar es el esfuerzo conjunto del grupo de trabajo, que está compuesto por el doctor Hernán López, por Oscar Prieto y por Aida Catalina Ramírez. Entonces todo lo bueno de la presentación es culpa de ellos y lo malo va a ser culpa mía. Entonces la presentación que traemos se llama Inseminación intuitiva y el uso de lenguajes imagotextuales narrativos, enseñando a pensar sistémicamente. Básicamente lo que traemos para la jornada de hoy es algunas inquietudes, intuiciones que han surgido a partir de un proyecto de creación, del desarrollo de un digamos, llamarlo dispositivo para la enseñanza, aprendizaje del pensamiento sistémico, basado en el desarrollo de un cómic, un non-fiction comic book, que intentará desarrollar los conceptos, habilidades del pensamiento sistémico para favorecer el aprendizaje de este. Veamos a mano. Baterías. Eso no va a funcionar nunca porque no está conectado. Ah, de parte picante. Hay que prenderlo. Listo, entonces primero que todo hablar un poco acerca del modelo de enseñanza-aprendizaje del pensamiento sistémico de la Universidad de Ibagué. En la Universidad de Ibagué tenemos algo que se llama ciclo común básico, que es todos los cursos introductorios que hacen los chicos apenas entran a la universidad, que son comunes a todos los programas académicos de la universidad. Este ciclo común está conformado por pensamiento sistémico, contexto y región, y espacios de conversación. Estos 3 cursos fueron desarrollados por la unidad de proyectos especiales, que su cabeza es el doctor Hernán, y todo el grupo de trabajo son los miembros del grupo de investigación MISCO, de modelado y simulación de sistemas sociales complejos. Entonces el modelo pedagógico se basa en 2 partes, la deducción y la inducción. Quiero traerles como un ejemplo para ilustrar un poco el modelo de enseñanza-aprendizaje, que es que pensemos en el concepto de porcentaje.
el concepto de porcentaje en este modelo de enseñanza-aprendizaje funcionaría primero que todo partiendo del contexto de experiencia del aprendiz, de cómo podemos relacionar ese concepto de porcentaje con algo que el aprendiz conozca, viva, que podamos relacionarnos como docentes investigadores a su lenguaje común. Entonces podemos iniciar de que el aprendiz pueda tener una noción de lo que es una porción, ¿cierto? Un pedazo que es parte de un todo. A partir de esa conciencia que existe el concepto de porción, iniciamos la conexión con su contexto de experiencia. Esas primeras intuiciones del primer nivel de abstracción, seguimos ascendiendo como un primer plano conceptual donde desarrollamos ya no el concepto de pedazo, sino de porción. A través del entrenamiento, el aprendiz puede evolucionar ese concepto a porción y de nuevo podemos a través del entrenamiento realizar una depuración conceptual que llegue hasta el concepto de porcentaje. Cuando llegamos a ese plano conceptual donde el aprendiz hizo todo el proceso inductivo, ahí no termina el ciclo de pedagógico. Lo importante, digamos, para nuestro modelo es que haya una deducción, que ese concepto pueda asimilarse en el contexto, vuelva al contexto de experiencia del aprendiz, y que lo pueda manejar, que sea común en su contexto de experiencia, en su vida cotidiana. Entonces, ese proceso de asimilación sucede cuando el aprendiz puede, no sé, ir al centro comercial y ver un aviso de 20% de descuento en camisas. Y puede relacionar que una camisa, no sé, de $100, ya con ese 20% de descuento ya vale $80. Y asimismo en muchos de los aspectos de su vida cotidiana puede ya manejar el concepto de porcentaje. Entonces ese proceso de inducción y deducción sube y vuelve a bajar mediante el entrenamiento. Listo. Entonces lo que queremos es, con el proyecto, es tomar ese modelo de enseñanza-aprendizaje y poder a través de él crear una estrategia pedagógica para el pensamiento sistémico a través de un non-fiction comic book. Hemos detectado y también hemos hablado ya en estas jornadas de cómo las generaciones actuales acceden al conocimiento, acceden a la información y cómo son esos procesos de construcción de realidad. También hemos hablado que la imagen se ha vuelto un mecanismo o un camino para acceder a esa realidad, desplazando inclusive a los libros de texto, al lenguaje verbal, y tal vez poner en discusión, creo que también de eso se trata, de qué tanto de ese poder de la imagen podemos aprovecharnos como docentes para favorecer los procesos de aprendizaje y enseñanza. Entonces las generaciones actuales son generaciones que están totalmente, que nacieron de la mano de la tecnología, de las imágenes, del cine, de las series de televisión, del contenido interactivo. Y antes, tal vez,
es mejor aprovechar como esos caminos para poder conectarnos con ellos de manera más fluida, conectarnos a su contexto de experiencia, que ese es el actual. ¿Cómo podemos realmente conectarnos de esa manera a través de las imágenes con las generaciones actuales? Realmente ellos aprenden de esas formas consumiendo contenidos en imágenes permanentemente, pero también debemos preguntarnos qué tan críticos y reflexivos son con esas imágenes que consumen. Inclusive pondría sobre la mesa qué tan reflexivos y críticos somos nosotros con los contenidos en imágenes que consumimos. Realmente creo que somos analfabetas visuales. Todo el mundo, todos tenemos, o por creer que tenemos un aparato óptico que funciona, creemos que observamos y que realmente observamos bien. Pero pondría sobre la mesa qué tan capacitados estamos para reflexionar sobre lo que observamos y qué tanto conocimiento o nociones podemos abstraer de ese proceso de observación. Y realmente las imágenes y los textos no son tan diferentes. En las civilizaciones prehispánicas, por ejemplo, al no haber desarrollado aún un alfabeto, las imágenes y eran las maneras en cómo las civilizaciones transmitían su cosmogonía, sus visiones de civilización, sus metanarrativas. Y les traigo, por ejemplo, el ejemplo del Códice Nutal, que es un manuscrito pictórico de la era prehispánica, del más o menos datado en el siglo XIV, que es un friso en piel de venado de unos 12 metros de largo, en el cual cuentan según Alfonso Caso, un arqueólogo y historiador mexicano, cuenta las historias y las conquistas militares de un héroe llamado Ocho Venado, precisamente. Vemos se lee de abajo hacia arriba y en forma de zigzag. Y más o menos estas son viñetas, si queremos denominarlas de esa manera, donde están distribuidas de la siguiente manera. En la parte superior se escriben los nombres con, por ejemplo, el número de bolitas de cuencas hace parte de ese nombre y junto con el animal que representa. Y también nos habla acerca de las fechas que están en la parte inferior, y los lugares siempre están como representados en la parte central. También hay varios ejemplos en Egipto, en Roma, y pues las formas como las civilizaciones más orientales representaban los conceptos como los ideogramas, que realmente son diferentes a los alfabetos, porque el alfabeto lo que hacen las letras es representar un sonido, el ideograma es un concepto. Entonces, ya como para empezar sobre realmente el tema de
cómo hemos entendido el cómic contemporáneamente. Tal vez tengamos un imaginario cultural de que el cómic es un divertimento, un entretenimiento para niños, para jóvenes, que les servirá para acceder luego a una literatura más seria, más académica, dejando a un lado tal vez el poder implícito que hay en las narraciones gráficas. Entonces dice Neil Cohen, que es un investigador en cómic, que ha investigado el cómic a través de la neurociencia. Los cómics no son un lenguaje, pero los cómics están escritos en lenguajes visuales de la misma manera que las novelas o revistas están escritas en inglés. Esto hace, o el idioma original, esto hace que los cómics estén potencialmente escritos tanto en un lenguaje visual como en un lenguaje escrito. Porque entonces, si lo pensamos bien, los cómics simplemente son imágenes y textos. La manifestación actual es el cómic, pero el hombre y las civilizaciones siempre han estado interrelacionando imágenes y textos a través de diferentes manifestaciones. Y también dice Neil Cohen que es muy interesante que la misma parte del cerebro que se encarga de la interpretación y la codificación del lenguaje gráfico es la misma parte del cerebro que se encarga de la codificación del lenguaje escrito. Digamos, hablando un poco más de la evolución del lenguaje comigráfico, hubo ciertos hitos, sobre todo después del desarrollo de la imprenta y más del lado de las artes. Por ejemplo, William Howard era un pintor que representaba en su obra de forma muy satírica la vida de las altas sociedades en Inglaterra. Entonces tiene, por ejemplo, esta serie de grabados que se reprodujeron luego en estampas, que se llama La carrera de una prostituta, y cuenta 5 minutos, cuenta la ascensión, digámoslo de esa manera, de una chica de provincia a la prostitución cuando llega a la capital. Pero luego, digamos, unos 100 años después, aparece Rodolphe Toffer, que era un académico y un profesor suizo, que a través de ya estas representaciones intenta mostrar también de manera satírica, en un estilo de caricatura, pequeñas transiciones de viñetas, pequeños momentos a momentos, ciertas evoluciones temporales, y valiéndose por primera vez de las viñetas y las relaciones entre imágenes y textos, inclusive adelantándose al cine y jugando con los encuadres. Esto va a pasar ya para hablar ya más de cómic moderno, de lo que entendemos como cómic. R.F. Olcott en 1895 publica por primera vez The Yellow Kid, como este personaje que utiliza a través de su ropa los diálogos de texto y los textos. Listo. Entonces, pero ¿cómo podemos entender qué hay detrás de esas relaciones de imagen y texto? ¿Cómo puede funcionar esto para procesos pedagógicos? También vamos a remitir algunos referentes que han surgido desde el siglo XX. Por ejemplo, están las adaptaciones de Classic Illustrated de literatura, éxitos universales de la literatura adaptados al lenguaje cómic,
También estaban otros ejemplos como los action philosophers que cuentan las historias las vidas de los filósofos del siglo occidentales y también desarrollan sus ideas en forma de lenguajes imagotextuales. Está también, por ejemplo, en novelas gráficas, Logicomic, que es la evolución de las matemáticas en el siglo XX, desde la figura de Bertrand Russell. Pero lo que es común a estas referentes es que hay como siempre una relación entre la ficción y la realidad. Hay una ficcionalización de la realidad para poder llegar a construir realmente esas narrativas. Sin embargo, hay otros ejemplos que realmente se esfuerzan por la construcción una suerte de construcción del conocimiento y divulgación desde las mismas prácticas que ofrece el cómic, desde la experiencia de la realización del cómic para realmente favorecer los procesos de construcción de conocimiento. Por ejemplo, esta página es de Caminos Condenados, que es un cómic que cuenta los desplazamientos en los Montes de María en Colombia, y nace desde la investigación de Diana Ojeda. Y esta página es muy interesante porque muestra las cartografías que hacen los campesinos de esta zona para tratar de modelar su pueblo ideal. Y esto se narra a través de las páginas del cómic, cómo los campesinos se imaginan su pueblo, su pueblo ideal. Hay un referente bien interesante que es la historia gráfica de la lucha por la tierra en la costa atlántica de un dibujante que se llamó Ilanov Chalarká, que viajó de la mano por toda la costa atlántica con un grupo de investigadores. Falsborda era uno de ellos, y a través de la metodología de acción y de investigación-acción participativa realizó toda la narración de esos conflictos en la costa atlántica. Bueno, voy a dar 2 minuticos para terminar de redondear. Entonces, lo que realmente estamos tratando de hacer es plantear cómo el cómic y los lenguajes imagotextuales pueden de alguna manera aproximarse a cómo el pensamiento es construido, porque realmente nosotros no pensamos de manera lineal, nosotros pensamos a través de imágenes, olores, sensaciones. Tal vez el cómic sea una manera de tratar de arañar un poquito esa forma como nosotros pensamos. Y hay un investigador llamado Nick Sausens que tiene una obra que se llama Unflattening, que plantea precisamente eso, que el cómic contiene las maneras no lineales en el que el pensamiento se despliega. Bueno, entonces volviendo un poco al proyecto, lo que nos hemos dado cuenta entonces es que no basta a través de las relaciones imagotextuales contar una historia y pretender que a través de contar esa historia se construya conocimiento. Lo que estábamos haciendo antes era para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, pensamiento sistémico, era simplemente tratar de hacer una historia de cómo fue la evolución de la cibernética. Lo que nos hemos dado cuenta ahora es que contar la historia no necesariamente es favorecer el aprendizaje. Entonces lo que estamos haciendo es, a través del disolver problemas del texto de Aldana y Reyes,
abstraer de allí los siete conceptos, habilidades del pensamiento sistémico, para a través de las relaciones imagotextuales tratar de representar esos conceptos, los cuales los que hemos abstraído hasta el momento son la recursividad esencial, la causalidad circular, observar el mundo por donde nadie lo ha visto, observar el mundo por los ojos del otro, disolver problemas, situación problemática y diferentes concepciones de realidad. También aclarar que el proyecto pretende que el cómic sea una estrategia, pero no es como una rueda suelta, sino que funcionaría desde que realmente esté anclada a las estrategias pedagógicas y las relaciones entre docente y aprendiz. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias. Vamos con preguntas. Orlando, Reina, Francés, Franco. ¿Levantaste la mano? Sí. Ah. Entonces, Orlando. Pedro, una pregunta. Comentaste que aprendemos por imágenes, porque creamos las imágenes. ¿Qué pasa cuando tú le das la imagen a un muchacho, a una persona que está aprendiendo algo, y ya no lo dejas entonces imaginar? No le estás imponiendo tu imagen que tú ya tuviste con tu experiencia a alguien que está aprendiendo algo. ¿No sería más conveniente que los dejaras pensar a ellos y ellos creen sus propias imágenes y después las puedan comparar con lo demás? No limites ese aprendizaje realmente en vez de motivar. Hay un dibujante que a mí me gusta mucho que se llama no se me escapa el nombre, pero la frase es si te lo dibujo no te lo imaginas. Entonces creo que no es tal vez parte del imaginario de que todas las imágenes son iguales y todas las imágenes funcionan de la misma manera, pero creo que hay diferentes niveles a cómo esas imágenes pueden funcionar, y lo importante del cómic es que no es una imagen, son una sucesión de imágenes que se vuelven una sola, pero también están esparcidas por el espacio que le exigen al lector un nivel de compromiso para reconstruir lo que está detrás de esa página. Por ejemplo, esta viñeta, les voy a pedir que la lean. Esta par de viñetas. ¿Qué pasó ahí? Seguramente lo mató, ¿no? Claro, tú dices que lo mató. Pero probablemente el que iba por ritmo mató al otro. Exacto. Realmente el que está haciendo esa conclusión es el lector. El autor de ninguna manera está poniendo de forma explícita que sucedió eso. Acá hay un vacío. Ese vacío es realmente el que le permite al lector jugar con esos niveles de interpretación de qué es lo que pasa ahí. Por ejemplo, Scott McCloud tiene una idea bien interesante que es el cómic como lenguaje invisible. O sea, el cómic no sucede en esto, realmente sucede en el entreviñeta. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Es claro que una gráfica te dice más que un tutorial, como dicen, ¿no? Y digamos, los caricaturistas que te dicen un dibujo todo lo que está pasando, pero porque ya tienes una experiencia previa, por eso lo entiendes. Yo me imagino leer 100 años de soledad en un cómic. Es imposible que alguien pueda transmitir esa intensidad que el escritor quiso decir a través del escrito si no lo vas imaginando. Entonces, no es que esté mal, sino que yo siento que enseñar a través de imágenes te limita la capacidad de que ese estudiante, ese aprendiz, pueda tener la capacidad de análisis de las cosas y entendimiento. Claro, pero es que estamos hablando ahí como del paso de la literatura a otro medio que es el cómic. No podemos leer con los mismos ojos como leemos un texto a como leemos una imagen. Los niveles, yo creo que de interrelación son muy diferentes a cómo nos enfrentamos a un texto a cómo nos enfrentamos a una imagen, porque una imagen aunque en el cerebro
puede estar la parte del cerebro que se encarga de leer las imágenes y el texto pueda ser la misma. La experiencia estética es muy diferente de cómo tú lees un texto a cómo lees una imagen, y tal vez las interpretaciones del texto van a ser muy diferentes. La cantidad de interpretaciones del texto van a ser también muy diferentes a la cantidad de interpretaciones de la imagen. Tal vez el pecado que cometemos es siempre entrar en relaciones dualistas de texto-imagen. Tal vez la imagen va a ser un fenómeno totalmente diferente que debe ser estudiado con otros ojos y separado. Nada más como si conoces Rius, ¿has leído a Rius? Es un mexicano escritor que escribía a través de imágenes. Digo, hizo una dualidad muy interesante. En la época que yo en bachillerato, muchos leíamos a Rius porque queríamos entender cosas de historia, cosas de política, que a lo mejor iba a ser muy difícil por nuestra falta de experiencia en un libro. Entonces leías a Rius y entendías perfectamente lo que quería decir, y con muchas imágenes y con textos, pero no dejaba de lado el texto, lo complementaba con imágenes. Entonces te generaba esa experiencia de leer y imaginar en base a la gráfica que él interpretaba de lo que ya había leído. Digo, para si te sirve para complementar o ir al siguiente tema. Hay el francés y francés. ¿Cómo se llama? ¿Ríos? Ríos. Bueno, Tenía tiempo, hay como un comentario que quisiera hacer, que le había propuesto a Eduardo que empezara echando un chiste. No quise empezar con echar el chiste, entonces yo voy a echar el chiste. Llegaron un mexicano, un chileno y un colombiano a un bar, y cada uno se sienta en un butaco, pide una cerveza, y voy a parar ahí. No, en realidad no quería echar un chiste, lo que quería decir es que mientras yo iba diciendo eso, seguramente cada uno de ustedes se construyó una imagen del chileno, del mexicano y del colombiano. Cada uno habrá construido una imagen en su cabeza. Y lo que quiero, digamos, decir con esto es que la forma en la que el pensamiento sucede, tendemos a pensar que es en palabras, ¿sí? Cuando en realidad es una mezcla de palabras e imágenes. La forma en la que el pensamiento sucede todo el tiempo, constantemente, y no solo son pensamientos que son palabras e imágenes, sino probablemente también tengan olores. Y si nos ponemos a pensar en la conciencia, en lo que es el ser consciente en un momento, podemos pensar que es una experiencia más visual que de otras cosas, porque somos seres humanos. Seguramente, si somos seres humanos que además tenemos una conciencia de escuchar más, pues empezaremos a aprender el mundo también por los oídos, ¿cierto? Por lo que escuchamos. Pero lo que a mí me queda de la idea de todo esto es que la forma en la que el pensamiento sucede, nosotros queremos llevarla a que sea en un lenguaje de palabras, pero el lenguaje no son solo palabras, ni tampoco son solo imágenes. El hecho de que empecemos a aproximarnos a formas más complejas de transmitir ideas, que atraviesen no solamente lo verbal, siento yo que empieza a darnos más cuenta de cómo efectivamente sucede nuestro devenir del pensamiento como seres humanos. Se me ocurre que de alguna manera el desconocer esto es lo que nos lleva a pensar que el idioma o la forma o el lenguaje de las ideas son las palabras, ¿sí? Le damos mucho valor a las palabras todo el tiempo. Entonces, como hemos sido una sociedad que se montó encima del cuento de los libros, ¿cierto? Entonces las palabras escritas tienen más fuerza que cualquier cosa, y esa es la forma en la que nosotros pensamos que el conocimiento se construye, ¿cierto? Pero a mí, yo no puedo dejar de pensar en todas las otras formas, incluso más tradicionales de América Latina, en las que, por ejemplo, a través de un tejido se comunicaba conocimiento, ¿cierto? Yo creo que eso funciona. Los quipos. Los quipos, sí, estoy hablando de eso. O, por ejemplo, la forma en la que la transmisión oral, que se pensaba eran palabras escritas, pues en realidad no eran palabras escritas, y la palabra oral siempre era señalada a través de una experiencia también, ¿no? Cuando tuvimos durante tanto tiempo transmisión oral del conocimiento, mucha gente dice, oiga, pues nos embarramos porque no escribimos, entonces no conservamos. Pero es que esa palabra era palabra viva, o sea, no se podía guardar en un libro porque lo que estaban ahí guardando no eran palabras, ¿sí? Eran saberes que estaban relacionados con el mundo próximo. Cuando decían árbol, no decían árbol, pues ni siquiera decían árbol porque no hablan español, ¿no? Pero supongamos, la palabra que usaban para designar el árbol no era una palabra para designar un árbol, era una experiencia con un árbol que designaban con una palabra
pero que todo lo demás estaba sucediendo al tiempo y que era necesario, y que por eso la escritura no podía prosperar en ese contexto, ¿sí? Porque no era una palabra grabada en un libro. Yo considero, con respecto al comentario que hacías ahora, que seguramente yo soy un amante de la literatura, seguramente yo también he sufrido el cambio de un libro a una película, por ejemplo, por hablarlo de algo que pasa mucho más, ¿cierto? Yo también he sufrido viendo la película y he dicho todas las veces, cada vez que he visto una película sobre un libro que me gusta, he terminado decepcionado, ¿sí? Y siempre he dicho, no, pero ¿por qué hacen eso? No lo hagan más, deténganse, ¿sí? Por favor. Pero el asunto aquí, para mí, es que viola tanto la imaginación, la palabra como la imagen. Un texto escrito, uno diría, no, pues es que las palabras ya están ahí, lo mismo que uno dice en la imagen, pero es que la imagen ya está ahí, usted no me está dejando imaginar, ¿sí? Pero resulta que todo, pues si seguimos, digamos, el camino de Maturana, el estímulo no puede más que gatillar una respuesta que está determinada por mi estructura, ¿sí? Es decir, que esa imagen no es una imagen que está allá afuera del mundo, que es única y que todos vamos a interpretar de la misma manera, sino que en realidad es a través de la historia de nuestra transformación del sistema nervioso central, a través de la cual interpretamos eso, ¿cierto? Y en nuestra historia ontológica, nuestro siendo, bueno, hemos hablado un poco ya de eso, y desde ahí es donde interpretamos, y interpretamos de la misma manera palabras que imágenes, es decir, la riqueza que tenemos de imaginarnos con una palabra es la misma que tenemos de imaginarnos con una imagen. Uno podría, digamos, si yo me detengo a ver esa imagen que está ahí, yo incluso me puedo imaginar en dónde están, a qué huele esa persona, qué es lo que está diciendo, en qué tono está hablando, ¿cierto? Una imagen me permite ver muchas cosas, pero la emoción que esa persona tiene, la del rostro del que está gritando no, esa emoción yo la tengo que construir, ¿sí? Yo la estoy viendo ahí, pero mi imaginación es la que está construyendo esa emoción, ¿sí? La sensación, el ambiente, el aura de estar ahí, perdón. Entonces, lo que quiero decir es que para los procesos de aprendizaje, me parece que esto es muy interesante porque precisamente se conecta con lo que hablábamos ayer, de cómo hablarles a los estudiantes en el lenguaje de los estudiantes. Y ya para entrar al micrófono, el MIT está haciendo esto desde hace rato, están haciendo mangas sobre conceptos fuertes de física, ¿cierto? Tienen todos los cursos introductorios de física y están utilizando como libros de texto mangas, como libros de texto en supuestamente la universidad tecnológica más importante del mundo. La Universidad de los Andes en Colombia también ya está empezando con ese concepto. Entonces yo creo que lo que habría que buscar quizás sea más referentes que ya estén haciendo esto, porque creo que desde ahí podemos conectar más con entender cómo esto tiene la fuerza pedagógica que tiene. Yo creo que es un poquito, aprovecho la larga intervención de Reiner, estoy siendo rebobnando, pero me sustituye demasiado rato para recomentar, disculpe, entonces, por favor. Francés, que ya hizo cara de que también se lo he regañado, y Franco, Carla y Pedro. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario incluye ahora parte de algo de lo que dijo Reiner ahorita. Ayer en algún momento yo dije imagen y me estaba refiriendo a imagen visual, y me corrigió con toda razón. Lo de la imagen, como tantas, o todas las palabras en el lenguaje, tienen usos, como dice Wittgenstein, no son definiciones. Y la palabra imagen pues no se escapa a eso, tiene diferentes usos. Ahora, yo creo que podríamos pensar que imagen es una especie de intuición primaria que puede convertirse en diferentes formas expresivas. Por ejemplo, la imagen visual. Yo no haría, no sé si es solamente el modo de decirlo que lo hizo Felipe, esa especie de dualidad, ¿no? de lenguaje verbal, expresión verbal e imagen visual, porque creo que lo que ocurre es que efectivamente trabajamos con imágenes, pero imágenes entendidas como eso que llamaba ayer semillas, de las cuales surgen diferentes formas. Bueno, dicho esto, el comentario que quería hacer es lo siguiente. Muy brevemente, una anécdota. Mi padre, cuando era niño, desde muy niño, leía mucho. Tiene ahorita 93 años y tiene la corteza cerebral prácticamente destruida. Él reconoce muy poco a la gente,
se le olvidan los nombres, etcétera, está muy mal. Pero cuando él oye, a veces que oye ciertas cosas que las recibe como fragmentos y entonces compone narrativas con eso, cuenta algo que él creo que considera realidad, con pedacitos de cosas que ha oído durante el día o en días anteriores, pero la narrativa es sumamente rica, si son cuentos pero fabulosos que construye con pequeños pedacitos. Durante su vida, antes de que ocurriera lo que tiene ahorita, el problema que tiene ahorita, siempre hizo gala de gran capacidad imaginativa. Y yo contrasto actualmente esa capacidad imaginativa con la de mis alumnos, que no tienen ningún problema en la corteza cerebral y física, por lo menos. Y realmente la capacidad imaginativa está cercenada. Ahora, ahí está el peligro. Lo que decía Orlando, creo que tiene muy buena razón. Eso es un peligro. Ahora, que sea un peligro no significa que vamos a cortarlo, que vamos a botarlo a la basura. Efectivamente, yo creo que hay un poder en la imagen para inseminar. El problema está cómo hacer para que eso no cercene la imaginación. Es decir, que se pueda pasar a una etapa en la que de allí se pueda generar entonces la posibilidad imaginativa que surge, por ejemplo, del texto, como decía Orlando. Ese realmente es un problema, no es sencillo. Es decir, que se está jugando con fuego. Y está bien, jugamos con fuego, en la vida estamos jugando con fuego continuamente. Pero entonces hay que saber que estamos jugando con fuego en ese sentido. Creo que es importante. Y lo otro es lo siguiente. Tú decías que se evita la linealidad que aparentemente hay en el lenguaje de la expresión verbal, cosa que no creo. En la expresión verbal hay linealidad, pero también hay muchas otras cosas. Ahora, yo francamente no veo que se evite la linealidad. Porque, por ejemplo, tú mencionaste on-flattening. Sí. Y on-flattening, primero yo le veo una linealidad a on-flattening, no lo veo que... Él vuelve y vuelve sobre muchas cosas, pero eso se puede hacer verbalmente también. Pero además, en on-flattening, aparte de que creo que no se evita la linealidad, ese libro está tratando cierta temática contemporánea, filosófica, en el que siembra ciertas ideas, pero de manera muy rudimentaria. ¿Qué viene después? Tendría que venir algo después, ¿no? Sí. Volviendo al otro tema. Pero la pregunta fundamental es, yo no, tal vez es que no lo entiendo, no veo cómo se evita la linealidad. Pues por el tiempo, no sé si pueda contestarle al profesor. No, sí. Por ejemplo, hay una obra bien interesante que se llama Maus, que es de un autor que se llama Art Spiegelman, que trata sobre la historia real de su padre Vladek, que es un sobreviviente al Holocausto. Y en el libro él trata de reconstruir toda la historia de Vladek y su mamá Anya en los campos de concentración y la vida después. Entonces es una historia autobiográfica con ciertos tintes históricos, documentales. Traía esta página porque me gustan mucho las estrategias de Art Spiegelman para saltar temporalmente a través de toda la historia. Entonces, por ejemplo, en esta página, Art estaba diciendo a Vladek que si le empieza a contar su historia para él poder contarla a través de cómic. Y entonces Vladek le empieza a decir que para qué, si eso no le va a interesar a nadie, si la historia de él podrían ser serían demasiados libros para que a alguien le interesara. Entonces, mientras nos va contando eso, algo bien sutil está pasando atrás, que es muy metafóricamente lo que hace Art Spiegelman, y es, mientras Vladek le dice esto a Art, se sube en su bicicleta estática donde hace ejercicio y empieza a pedalear. Entonces, más allá de simplemente el texto, de simplemente lo que nos transmite el texto, lo que nos está mostrando Art es a través de esa metáfora de la bicicleta estática, de estar pedaleando en la bicicleta estática, es que
él no puede avanzar, no puede avanzar, porque algo que plantea el libro constantemente es que la de alguna manera se quedó en los campos de concentración, y de allá no pudo salir. Y por ejemplo, ya en esta viñeta, que es cuando nos va a empezar a contar la historia de antes de la guerra en Polonia, utiliza el recurso del círculo para representar que se va hacia atrás en el tiempo, y las páginas siguientes son acerca de Polonia antes de la guerra. Entonces creo que en esas tensiones entre lo que se muestra, lo que se esconde, cómo está representado el tiempo, están esas riquezas no lineales de las que hablo. Yo voy a sugerir que escuchemos las preguntas, Edward, para que no te vaya sin la reglamentación de todos. Listo, claro. ¿Sí? La idea. Gracias. Edward, me pareció entender que en la presentación que hiciste, que ustedes intentaron hacer una aplicación a la historia de la cibernética y se dieron cuenta que no era en realidad muy práctico para el desarrollo de aprendizaje de conceptos sistémicos. Y después intentaron en otra línea, más de pensamiento propiamente tal. La pregunta es muy simple, digamos, ¿ustedes han podido evaluar el proceso, han podido tener feedback de parte de los estudiantes? ¿Cómo ha resultado el aprendizaje? Si han hecho, digamos, alguna experiencia piloto, alguna prueba de campo con los estudiantes. No, pues para el momento lo que en el estado actual del proyecto es a través del libro texto de disolver problemas, abstraer ahí, digamos, los conceptos esenciales, capacidades esenciales del pensamiento sistémico y empezar a construir guiones de cada uno de estos conceptos. Vamos en esa parte, como construir a partir de tal, por ejemplo, en causalidad circular, plantear a través de imágenes cotidianas de que suceden en Ibagué, cómo a través de esos hechos que los chicos pueden relacionar que suceden en Ibagué, cómo a partir de eso se puede abstraer el concepto de circularidad, de causalidad circular. Estamos en esa etapa. Entonces sería como un caso, pero narrado visualmente, o sea, narrado a través de un cómic. Sí. Ya, perfecto. Ok, gracias. Gracias, Pedro. A mí te escuché y me trajo a la mente una serie de cosas y que sigo pensando en que de repente se nos olvida el observador. Y quiero contarle una anécdota. Me pasó, yo tengo una formación católica, o sea, desde chiquitito fui formado en términos católicos, e iba a misa, iba a la iglesia. Y había en la iglesia una serie de símbolos, que para mí eran como los símbolos de mi casa, como el cuadro que está en la casa, como el que adorna, que le da un concepto de adorno a la iglesia. Bueno, y viví normalmente en eso, hasta que una oportunidad en la tierra de esta dama, en Ecuador, andaba en un congreso y me acompañaba el rector de la Universidad Católica del Norte, que en ese entonces era un teólogo. Entonces fuimos a visitar y entramos a una iglesia, donde estaban todos esos símbolos que para mí tenían un sentido decorativo. Hasta que él me empieza a explicar el que cada uno de esos dibujos tenía como sentido, porque ellos no podían escribir para la gente del Ecuador antiguo, y tenían que comunicarse, y el modo de comunicarse con la gente eran los dibujos. Entonces, cuando uno iba siguiendo, los dibujos en realidad llevaban toda una secuencia formativa, que es lo que permitía, en función de imágenes, llevarle, en este caso, lo que significaba la religión católica, a la gente, digamos, del Ecuador. Y ahí entonces yo me puse a pensar y me di cuenta que en realidad se me quebraba el mundo, de ese mundo que yo veía en términos de imágenes decorativas, a una secuencia de imágenes que tenía un sentido formativo. Y ahí dije, bueno, esto que estoy viendo yo acá, en el fondo, es lo que algún día yo enseñé utilizando las transparencias y que hoy día utilizo los PPTs. Pero lo que sí yo estaba viendo que de alguna manera había un juego ahí entre cómo yo observo, yo construyo, y eso no basta con la imagen, porque la imagen la construyo en función de mi ontogenia, en función de mi propia historia.
Pero si es que no hay una perturbación de mi propia historia, eso no tiene sentido. ¿Ya? Entonces ahí es donde yo creo que el concepto de alguna manera de la comunicación, ¿ya? Y de alguna manera del poder llevar esa imagen a un sentido, ¿ya? Si no, lo que tengo yo son juegos interpretativos particulares dependiendo de la ontogenia de cada uno. Es un poco la reflexión sobre eso. Bueno, y a mí me gustaría solamente precisar que me parece que es una herramienta muy buena, pero que también depende en qué ámbito, en qué contexto se pueda utilizar. Entonces yo creo que si vamos a hablar de literatura, probablemente no es muy adecuado poner la imagen, pero si vamos a hablar de alguna de otro aprendizaje, probablemente sí. Entonces, tampoco no decir que la imagen es la solución a todo. Y pasa esto con lo que comentaba Felipe de las películas, que cuando uno lee el libro siempre queda decepcionado porque uno imaginó otras cosas y cuando ve la película no llega a satisfacer lo que uno esperaba. Y yo imagino leyendo todos aquí el libro, todos teníamos una historia distinta de lo que la película nos trajo, porque la película a la final lo que hace es recoger un poco la historia. Pero también si no hubiera leído el libro, la película ya me deja el contenido de lo que quería manifestar. Entonces yo creo que también a los alumnos con las imágenes también los podemos hacer imaginar. Utilizando la imagen los podemos hacer imaginar igual. Esa última que tú nos pusiste ahí, todos teníamos un final distinto, digamos. Entonces, no, la precisión mía es que solamente la imagen depende en qué contexto estemos utilizando. Gracias. Gracias. Nos tomamos un receso de 10 minutos para los que llegamos temprano, nosotros estamos acá castigados. Un congreso en el psicosistémico, un argentino presentó un trabajo sobre el dibujo aplicado al sistema. Era Ricardo Frías. Él creó una serie de personajes de historietas. Uno se llamaba Berti, otro llamaba René, ¿sí? Que eran los pensamientos.